Bienvenidas y bienvenidos al lugar en donde exploramos nuevas perspectivas. Y es que a veces nos enredamos en pensamientos repetitivos que nos mantienen atrapados. Pero si salimos de ellos nos daremos cuenta de que hay un mundo esperando a que aparezcamos, existamos, brillemos y evolucionemos. Yo soy Sofía Medrano y esto es Queridamente. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Queridamente. El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo de invitada a una mujer que quiero con todo mi corazón, pero además que ha estudiado a profundidad este tema tan complejo que vamos a tocar el día de hoy, que es el tema del perdón. Vamos a profundizar muchísimo en él, el perdón, la culpa, todo lo que tiene que ver con estos sentimientos, con estas emociones que a veces podrían parecer negativas, pero siempre tienen un regalo para nosotros. Y está con nosotros el día de hoy Ale Acosta. Ella es licenciada en psicología, maestra de meditación certificada en la India, es facilitadora del método HeartMath también, que estudia el corazón de manera científica, eso se me hace interesantísimo, y además es estudiante de semiología y desde esta perspectiva vamos a estar platicando el día de hoy sobre el perdón. Gracias por estar aquí, Ale. ¿Qué te parece el tema? Hola, mi Sofi. Increíble. Creo que es un tema padrísimo, complejo, pero súper interesante. Vamos a profundizar muchísimo, Ale, y nos vas a compartir toda tu sabiduría, Ay, porque no. eres una mujer sabia, eres un alma vieja, yo lo sé. Oye, Ale, buscaba yo en la mañana algunas frases sobre el perdón y creo que hay unas como muy básicas, por así decirlo. Por ejemplo, la típica de que perdonar no es olvidar, es recordar sin que nos duela, o perdona porque tú te mereces una vida tranquila, no porque el otro se merezca el perdón, Claro. etcétera. Pero una frase que a mí realmente me ayudó como a elevar un poco mi conciencia con respecto al tema del perdón, es esta de que la más grande lección del perdón es que en realidad nunca hay nada que Que perdonar. perdonar. Claro. Podríamos profundizar un poquito más en eso, ¿vale? Porque cualquiera diría, yo tengo un Sí, chorro un de chorro de cosas que cosas que perdonar, perdonar. claro. Ujú. Sí, creo que para llegar a este punto, en el realmente decir, no hay nada que perdonar, hay todo un camino, ¿no? Primero que nada, creo que empezar como con la simple palabra del perdón ya trae un chorro de connotaciones. Como que escuchas perdón y empiezas a pensar, perdón porque alguien me hizo algo, perdón porque yo hice algo. Y entonces esta palabra de perdón creo que socialmente la tenemos muy relacionada, como tú decías, a culpa, a arrepentimiento, a cómo me hicieron esto a mí y todas estas cosas, ¿no? Entonces, primero que nada sería como empezar a quitar estos significados, que ya lo tocaremos, estos significados, estas connotaciones a la palabra del perdón. Y aquí voy a decir algo que quiero empezar a profundizar en esto. El decir, el perdón, más que algo emocional, es algo racional. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos vamos teniendo, bueno, tenemos dentro de nosotros diferentes potenciales, pero existe este que es mi potencial emocional, ¿no? Que en mi potencial emocional yo tengo la capacidad de tener sentimientos, emociones, todas estas cosas, ¿no? Toda esta emoción que está dentro de mí. Si yo quiero basar mi perdón porque alguien me hizo, porque alguien me dijo, porque alguien hizo, en el tema emocional, haz de cuenta que va a ser como meterme en un laberinto. Ok. ¿Por qué? Porque así es el potencial emocional. Es decir, claro que me duele, claro que siento feo, claro que hay tristeza, enojo, frustración, claro que las hay. Esas emociones realmente están ahí por cualquier situación que haya pasado. Pero si yo quiero perdonar desde esta emoción, haz de cuenta que es como meterme en un laberinto en donde no va a haber salida, ¿sabes? Entonces como que quiero salir por aquí, no, pero eso me dolió muchísimo, no, como, entonces ya, mejor me voy a otro lado. Y luego como que vuelvo a encontrar otra salida y no, eso estuvo terrible, de verdad siento muchísima frustración y me vuelvo a meter. Entonces es como estar en este laberinto de dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas y entonces sí, el perdón se convierte en algo súper complejo. Pero si en lugar de abarcar al perdón desde esta emocionalidad, que claro que existe y hay que darle su debido momento y sí, sí siento esta emoción, cómo la voy a canalizar, cómo me voy a acercar a ella, claro, pero entonces, si realmente quiero perdonar y volviendo a lo que tú decías, si realmente quiero entender que en realidad no hay nada que tengo que perdonar, entonces va a ser subirme hasta mi cabeza y decir, tengo que empezar a abarcar esta situación de manera racional. Yo siempre les digo, para mí,
el concepto de entender y comprender es sinónimo de perdonar. Ok. En el momento en el que yo comprendo, no hay manera en que no perdone. Para mí van como de la mano, ¿no? Entonces, ¿en qué me tengo que enfocar? En comprender, en entender. Porque en el momento en el que yo comprendo y entiendo, el perdón se da por añadidura. Entonces ya me siento ligera, ya suelto, ya entiendo. Ok, me encanta esta perspectiva, Ale, porque en efecto yo me considero una persona que no ha tenido como muchas herramientas para vivir el perdón, ¿sabes? Y las he tenido que ir descubriendo porque también me pongo a pensar y digo, está de súper moda este tema del despertar de conciencia y el despertar espiritual y todos somos uno con el todo y Claro. sin embargo, si no lo llevamos a la práctica, si no somos capaces de perdonar, a veces acciones y reacciones tan insignificantes, híjole, se está quedando muy corta esta evolución espiritual y de conciencia. Sin embargo, sí es muy frustrante y lo he vivido, este tema de quiero perdonar, pero la emoción está en mí, pero Claro. por más que quiero y lo pienso, cuando recuerdo esta situación, vuelvo a sentir este enojo y vuelvo a sentir ganas de llorar y vuelvo a sentir, híjole, es que se la voló. Y entonces Entonces, dices, es imposible. exacto, es imposible. Es imposible, ¿por qué? Porque te vuelves a meter a ese laberinto. Y entonces, como tú dices, me acuerdo y el hoyo en la panza y la lágrima, dices, ¿cómo chihuahuas voy a perdonar? Claro que no, ¿no? Exactamente. Entonces es hacer como este shift hacia lo racional, ¿no? Y en lo racional a mí me encanta dividirlo en dos partes, Ok. en lo psicológico y en lo espiritual. Yo me considero una persona, yo soy psicóloga, entonces me encanta el tema de la mente, del ser humano, cómo funciona la psique, pero también soy maestra de meditación, entonces también me encanta el tema de lo que va más allá de la vida, todas estas cosas un poco más esotéricas, no más espirituales, más espirituales. Entonces, lo que a mí me ha funcionado en lo personal es investigar estas dos ramas en profundidad. Yo lo he encontrado fascinante el cómo en el momento en el que estas dos ramas se intercalan, digo, de verdad perdonar es súper fácil cuando tienes el conocimiento de cómo perdonar, ¿no? Entonces, bueno, primero, yéndonos a la primera rama de lo psicológico, ¿no? Y aquí en lo psicológico me encantaría mezclarlo también mucho con semiología y con lo que dice todo este modelo educativo. Hay una frase de Alfonso que me encanta, me encanta, me encanta, que dice, todas las personas tienen las más profundas razones para hacer lo que hacen y para ser como son. A mí esa frase me explota la cabeza, ¿no? Porque te está diciendo que en realidad cada persona, sea la que daña, la que recibe el daño, la que vete tú a saber quién, tiene unas razones profundas para hacer lo que hace y para hacer lo que es. En ese momento, me encanta este ejemplo porque es pedirle a alguien que haga algo que no sabe hacer. Entonces, me encanta poner el ejemplo. Imagínate que tú vas al bosque, al campo, no sé qué, entonces ves un árbol hermoso y dices, a ver, quiero empezar a comunicarme con este árbol porque X, ¿no? Te sientas ahí y empiezas a escribir, a meditar, a pensar, lo que sea, y tú empiezas a decir, árbol, contéstame algo. Y el árbol se va a quedar ahí. No, árbol, contéstame algo, ya sabes, pero ¿quieres que te conteste así de que hablando, ¿no? Y el árbol va a estar ahí, siendo el árbol. Es como si yo me enojara, me frustrara, tuviera muchísimo coraje porque el árbol no me contesta como yo quiero que me conteste. Y esto pasa muchísimo con las personas. Es decir, yo no te puedo perdonar porque tú no reaccionas de la manera en que yo creo que es la mejor manera en la que reacciones. Pero no es que tú no... y esto es increíble porque no es que ni siquiera que no quieras hacerlo, es que no sabes cómo hacerlo. Y entonces en el momento en el que dices, es que el otro no sabe cómo hacerlo, dices, híjole, ¿cómo le puedo exigir a alguien que no sabe cómo hacer otra cosa que reaccione exactamente como yo quiero que reaccione? Y en ese momento creo que se abre, a mí me ha ayudado muchísimo este concepto, porque es decir, me lastimaste, pero no lo podías haber hecho de otra manera, porque no sabías cómo hacerlo de otra manera. Eso es interesantísimo, Ale. Y creo que partiendo de ahí, este tema de la comprensión empieza como a tener sentido. Aquí quisiera ahondar yo un poquito en estos conceptos.
¿Con la comprensión te refieres a comprender esta parte de no lo pudo haber hecho distinto o tratar de ahondar más en el hecho y en la personalidad del otro y en por qué? O sea, ¿qué tan profunda tendría que ser esta comprensión para facilitarme a mí misma el perdón? Me encanta la pregunta. Lo que más me gusta de todo este tema de desarrollo personal, de crecimiento espiritual, como tú decías, es que nunca se trata del otro. Siempre se trata de mí. Entonces, si alguien siente este anhelo a decir, híjole, a ver, sí le quiero profundizar, sí quiero saber, o sea, como que esta comprensión, llevarla más, más profundo, hacia la raíz, yo siempre diría, es hacia mi raíz, no hacia la raíz del que me lo está haciendo. ¿Por qué a mí esto lo estoy considerando como imperdonable o fatal o todas estas cosas, ¿no? Y entonces, claro que se vale profundizar porque creo que también hay una frase que me encanta que dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Es decir, dentro de mí hay un universo gigantesco que claro que tengo la habilidad, las ganas, el anhelo de explorar. Y entonces, más bien, y aquí quiero como hilarlo con otro tema que me encanta, que es el tema de, en realidad, todas las personas que yo creo o estoy suponiendo o siento que me hacen algo, en realidad simplemente están actuando como actantes, es decir, como personajes que llegan a mi vida para enseñarme algo, para saber, ay, esto ya lo considero imperdonable, ok, entonces hasta aquí está llegando la frontera de mi conciencia. ¿Cómo yo, Ale, le voy a hacer para expandir esa frontera de mi conciencia? Ay, me encanta lo que estás diciendo. Me encanta, me fascina lo que estás diciendo, porque justo siento que a veces confundimos el tema de perdonar con mantener una relación con esta persona, ¿no? Entonces, ok, ya entendí que este tema del perdón tiene todo que ver conmigo, que me corresponde explorar los límites de mi conciencia. Eso es completamente ajeno a si decido que esta persona ya cumplió su fecha de caducidad en mi vida o si va a seguir perteneciendo a mi vida. Creo que depende de cada persona, Totalmente. ¿no? Pero al final, ya el hecho de poder comprender que yo puedo gestionar todo esto que está sucediendo, ya me da una perspectiva completamente distinta. Totalmente. Y además, ahorita que dijiste eso, como creo que también está súper relacionado al tema de empoderamiento, porque entonces dejas de ser víctima de lo que pasa a tu alrededor. Si la persona te sonrió, si la persona te dijo que sí, qué linda, o si te hicieron algo que tú considerabas malo. Y entonces, voltear este foco atencional en lugar de decir, ¿por qué me lo habrás hecho? O ¿cuáles son tus heridas de la infancia? Él es como, no. Voy a cambiar este foco atencional y ahora los reflectores van hacia mí. Y entonces, ¿por qué lo estás sintiendo así? Cómo voy a elevar mi nivel de conciencia? ¿Cómo voy a expandir esta frontera? Y entonces, dejo de ser víctima del medio ambiente. Dejo de ser víctima de lo que pasa en la sociedad, en el mundo. ¿Por qué? Porque yo, como tú dices, yo tengo las herramientas y tengo la capacidad de gestionar lo que pase y cómo pase dentro de mí. Y entonces, bueno, mínimo a mí me da este sentido de empoderamiento y decir, yo puedo con cualquier cosa que se me presente desde el amor. ¿Por qué? Porque es desde el perdón, no desde yo puedo y los voy a mandar a quién sabe dónde y les voy a decir que no me importa. No, es como tengo esta habilidad de gestionar, de realmente comprender que no lo puedas hacer diferente, de realmente comprender que estás actuando como un actante y te lo prometo que hasta se vuelve un gracias. Gracias porque sin ti no hubiera podido expandir mi conciencia. Gracias porque si tú no hubieras entrado en mi vida, yo no hubiera detectado este límite. Pero es como un gracias a todas las personas que están alrededor de mí, porque gracias a ustedes yo soy capaz de profundizar cada vez más en mi conciencia. Y justo, Ale, en esto que dices, creo que a veces confundimos el tema de empoderarnos con el tema de a veces ser malos o ser crueles o estar por encima del otro o empezar a escalar gente y a veces como sin trabajar y sin gestionar todos estos procesos emocionales y tiene que ver completamente con otra cosa, o sea, este empoderamiento, el real empoderamiento y el realmente habitarme como ser humano tiene que ver con decir, y sí me parece que el perdón es de los actos más grandes de amor, si no es que el más, pero me parece fabuloso el pensar, a través del perdón encuentro el verdadero empoderamiento.
¿no? Y Totalmente. llevar el perdón no solo quizás a mis relaciones personales, a mí misma, por supuesto, porque creo que a veces es complicado el perdón hacia uno 100%. mismo, pero también a situaciones de la vida cotidiana. O sea, el perdón tiene que ver también con el que me pita en el coche, con la señorita que no me atendió en la farmacia, con todos estas situaciones que están llevándome a los límites de mi conciencia y entonces estoy yo en una encrucijada constante de decir, ¿los voy a brincar para seguir expandiéndome o me voy a Totalmente. quedar en la emoción negativa dándole vueltas, ¿sabes? Totalmente, sí, y creo que es eso. Al principio dijimos que en algún momento íbamos a tocar como este tema de perspectiva. Es esto, es como yo decido cómo ver las cosas que van pasando a mi alrededor. Justo, como me quedo aquí enrollada en la emoción y en este laberinto que te digo que medio ves una salida y luego te acuerdas del hoyo en la panza y dices, no, 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 pura maíz, me regreso, ya sabes. Y luego medio ves otra salida y entonces te acuerdas cómo lloraste y cómo sufriste y entonces me regreso. Y entonces se va haciendo este laberinto a decir, decido ver la situación desde una perspectiva diferente, desde algo que me ayuda a elevar y a expandir el límite de mi conciencia, ¿no? Y también esto que dijiste es súper importante porque creo que luego el perdón es con nosotras mismas, ¿no? Entonces ya deja de ser ay, fulanito me hizo, perenganita me hizo, entonces es como yo me perdono y creo que esto es algo increíble porque funciona de la misma manera. Es decir, esta compasión que voy generando con los demás, es decir, no sabe cómo hacerlo diferente, es voltearla y hacerla conmigo. No sabía cómo hacerlo de una manera diferente. Y entonces ahora que ya sé, ya me vuelco a realizarlo de manera diferente. Pero en ese momento fue lo mejor que pude hacer con lo que tenía. Y entonces, es decir, aunque retroceda el tiempo y diga, hey, me voy a inventar una máquina del tiempo y ahora quiero volverlo a vivir, te garantizo que lo vivirías de exactamente de la misma manera. Porque en ese momento, ese era el tamaño de tu conciencia, esas eran las herramientas que tenías, ese era lo que tú sentías que era lo mejor. Entonces también como dejar de autoflagelarnos y decir cómo, claro que ahorita ya que leí 53 libros más lo hubiera hecho súper diferente, sí, pero en ese momento ¿No los habías no lo leído? sabías, no habías leído los 53 libros Sí. y en ese momento fue lo mejor que pudiste hacer. Y entonces creo que es esta misma técnica a la compasión con los demás y a la compasión conmigo misma. Y yo creo, Ale, que también como basta de romantizar procesos que implican trabajo sucio Totalmente. y el hecho de perdonar implica un trabajo mental que no siempre va a ser miel sobre hojuelas. O sea, este trabajo mental no va a ser todo el tiempo. Ay, decido perdonarte y ahora te veo con una mirada de amor compasiva. Te quiero abrazar y ten $1,000,000. O sea, tiene que ver con muchísimo trabajo mental que, híjole, yo diría, el perdón es trabajo sucio y trabajo de gángsters, porque al final no cualquiera se atreve ahondar en esta profundidad y oscuridad de la mente para llegar a un lugar mucho más luminoso. Totalmente. Y aquí se me viene a la mente una idea que, ay, esto no me acuerdo dónde lo leí, pero dice, la paz es activa. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cuando escuchamos como, ay, estoy súper en paz, o ay, esa persona es todo paz, como que nos imaginamos un flan. Ya sabes, o sea, de que Existiendo. existiendo, ya sabes, o sea, como que ay, ahí está la persona en paz y es un flan existiendo. Cuando en realidad estar en paz es estar constantemente en acción, como tú dices, mental. Es este trabajo mental en donde dices, no va a llegar ningún pensamiento hacia mí o de mí que no sea un pensamiento de amor. Uf, wow. Está cañón. Y yo, a ver, lo he estudiado, ahorita sí puedo decir durante muchísimos años, porque yo empecé este camino espiritual, yo creo que cuando tenía 15, o sea, llevo 12 años, y me encanta y la verdad es que siempre fue por un anhelo y estas ganas de aprender y estas ganas de todo. Y justo ahorita, este último mes que hemos estado como con emociones arriba y abajo, sentí que fue como un poner en práctica todo lo que hemos aprendido del perdón, tanto de las personas como de la vida misma, ¿no? Porque hay cosas que llegan a tu vida que nadie te las hizo, ¿no? Entonces tú podrías decir, ¿cómo voy a perdonar a Dios por esto y ta, ¿no? Entonces, como que volvemos a lo mismo, ¿desde dónde lo quiero ver?
desde un víctima y meterme al laberinto de la emoción y pobrecita de mí porque a mí me pasó y todo, o lo ocupo como una herramienta o como una situación para ampliar mi nivel de conciencia. Y entonces yo creo que el reto más grande está en la mente. No está tanto en el cuerpo, que si me duele, que si puedo, que si brinco, que si hago, está aquí, en el decir, me voy a dar a la tarea en esta paz activa, ¿no? Que yo me puedes ver sentada, puedes ver a alguien sentado ahí en un jardín y decir, la paz que está teniendo es una constante actividad de no permitir que ningún pensamiento de miedo se atraviese por esa mente. Qué increíble, Ale. Me encanta esta perspectiva como de irlo viendo, sí, primero como un proceso completamente mental, pero al final, y lo digo de verdad con la mano en el corazón, pocas veces he experimentado un perdón como profundo, ¿sabes? Pero la vez o las 2, 3 veces que lo he experimentado, ya que lo atraviesa se siente como un acto Ay, divino. sí, O sea, sí. sí volteo yo al cielo y digo, Diosito, yo sé que tuviste que ver con esto, porque de verdad parecía tan imposible llegar al punto del perdón absoluto. Y Claro. ahora que hice todo este trabajo, que me mantuve en mi paz activa y que ya lo atravesé, me doy cuenta de que tiene que ver también con un tema espiritual y divino, ¿no? Totalmente. Ale, ¿qué pasa? Porque de pronto digo, estoy hablando quizás yo desde un privilegio en el que nunca me han hecho un daño mayor, por así decirlo, nunca han asesinado a uno de los seres que amo, nunca he sufrido, gracias a Dios, un abuso sexual cuando muchas de las mujeres de este país lo sufren. No he pasado muchas de las cosas más oscuras de Claro. las cuales a veces es capaz el ser humano. ¿Qué pasa con estos actos y con estos hechos que para el colectivo y para la conciencia humana resultan ser imperdonables? Y mi pregunta es, ¿realmente hay situaciones imperdonables? Me encanta esta pregunta porque justo creo que aquí es donde a mí, en lo personal, me ha servido vincular lo psicológico, que hablábamos que todo esto que hemos estado hablando, de decir, no, la persona no sabe hacerlo de manera diferente, su nivel de conciencia, con lo espiritual, ¿no? Yo en la parte espiritual, esta es mi perspectiva, creo firmemente que antes de llegar a este mundo y antes de encarnar, nosotros hacemos un plan. Hay un libro que me encanta que se llama El plan de tu alma, que lo recomiendo muchísimo. Y en este libro lo que dice es eso, ¿no? Que literalmente tu alma realiza un plan antes de venir a esta tierra y antes de encarnar. Entonces, claro que en el tema, como tú dices, de cosas un poco, bueno, no sabía cómo hacerlo diferente y entonces yo me meto a las profundidades de mi ser. Luego hay cosas que dices, híjole, y esto, como por ejemplo, puede ser una enfermedad, puede ser una muerte, puede ser cosas así que dices, no me lo hizo Panchito o Pedrito, ya sabes, como que existe como algo más grande de nosotros. Y a mí, eh, en las situaciones en las que yo he vivido, es que me ha servido muchísimo pensar, igual volvemos a la parte racional, que hay un plan, ¿no? Que existe algo que mi alma eligió venir a vivir antes de que en un estado más alto de conciencia. Y a mí me encanta esto porque yo siempre me digo a mí Me puse misma, chinita, Ale. yo siempre me digo a mí misma, si tú lo elegiste, tú puedes con eso. Si no, no lo hubieras elegido. Hay una frase de Eckhart Tolle, de hecho, que dice, vive el momento presente tal y como si tú lo hubieras elegido. Y a veces nos resistimos muchísimo al presente, ¿no? En esta carga de sufrimiento y de victimismo, nos resistimos al presente y ahí entonces se aumenta muchísimo el sufrimiento. Totalmente. Y entonces es esto, realmente, te digo, a mí esto me ha ayudado, ¿sabes? Como que el introyectar, el decir, yo lo elegí en un nivel más alto de conciencia. Entonces, si yo lo elegí en un nivel más alto de conciencia, es porque puedo con él. Y hacia esta dirección, también nosotros le vamos poniendo un sentido más profundo a nuestra vida y le vamos poniendo un sentido mucho más profundo a las situaciones que nos pasan. Y entonces dejamos de victimizarnos en decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí?
Y yo sé que esto va a sonar súper cliché, pero entonces es decir, ¿para qué a mí? ¿No? O sea, si yo realmente lo elegí desde este estado de conciencia, ¿cómo le voy a hacer para desde esta situación seguir ampliando mi conciencia? Me encanta, Ale. Tengo una pregunta que se me vino a la mente ahorita que explicabas esto y lo voy a poner como en un ejemplo más práctico. Supongamos que un familiar mío abusa sexualmente de mí, ¿no? Y entonces yo voy cargando con este resentimiento que va creciendo y no trabajo esta emoción, simplemente la dejo ahí acumularse, irse haciendo más grande, más grande, más grande. Y llega un momento en el que una parte de mi conciencia y mi Pepe Grillo empiezan ya a tocar la puerta del perdón y a decir, oye, quizás debamos liberarnos ya de esto, ¿no? Quizás ya la carga está siendo muy grande, quizás ya se está manifestando de forma física también, quizás ya está, Somatizando, sí. sí, y ya está manifestándose en otro tipo de relaciones interpersonales también. ¿Cómo hago este brinco, Ale, de entender que el perdón no tiene que ver con absolver al otro? Porque a veces es como, Claro. después del daño que me hizo, yo lo voy a seguir castigando con mi enojo. Y al final, muchas veces la persona que hizo el daño está feliz aventándose de un tobogán. O sea, Totalmente, ni sí. cuenta se está dando, ¿sí me explico? Y creo que es un conocimiento que todos tenemos, es decir, el perdón es para mí, no para el otro, pero ya en la práctica se vuelve bien complejo. ¿Cómo brinco? ¿Cómo doy este salto de decir, realmente quiero soltar esta parte de mi historia para yo vivir más ligera, sin sentir esta carga de decir, cuando perdone es como olvidar el hecho y hace cuenta que ya no pasó nada y todos en paz cuando fue algo que hizo daño, ¿no? Tot ¿Cómo doy este paso? 100%, me encanta la pregunta. Y creo que aquí es justo, ¿no? Como cómo empiezo, porque tú dices, ¿no? Vivo una vida, a mí de chiquita me decían muchísimo esta frase y creo que también es una frase como muy coloquial, que no perdonar a alguien es como tomar veneno, ¿no? De que porque tú estás tomándote el veneno y estás recordando y entonces sí, la que te está haciendo daño eres tú. Creo que es una frase muy coloquial, pero me gustaría como profundizar un poco más en ella. Y es el decir, ok, no significa, y esto me encanta, me encanta, me encanta, que el que yo perdone algo no significa que lo olvido. No significa que, ay, nunca pasó y entonces me dio amnesia y ya te perdoné y al día siguiente tú que me hiciste muchísimo daño voy a estar ahí al lado de ti por si se te ocurre volver a hacerme daño. Claro que no. Es como empezar a tener esta conciencia de decir, y me encanta porque creo que el perdón de verdad abarca muchísimos temas que aquí me gustaría adentrarme un poco más. También en el tema de amor propio. Es en el decir, yo no tengo que olvidar. Puedo poner límites. Y esto es algo que nos dicen muchísimo en Curso de Milagros, en Curso de Milagros, que es, yo puedo lograr perdonar a alguien y demandar. Puedo lograr perdonar a alguien y no volverlo a ver en mi vida. Yo puedo lograr, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. Los reflectores van hacia mí. El perdón es conmigo. Y también aprendo a poner límites en el mundo real, en el mundo físico, en el mundo de, tú me hiciste daño y necesito esta, no sé, me voy a inventar, no sé cómo se llama, en esta orden de cuando no se te puede acercar, Sí, de restricción y sí. restricción y todas estas cosas. Y es el decir, lo hago, pero, y esto me encanta, ¿desde dónde lo hago? Lo hago desde este sentimiento y este laberinto de tristeza, de frustración, de enojo, o lo hago desde la paz. Y creo que volvemos a lo mismo de semiología de la vida cotidiana en el tema de perspectiva. Es decir, yo puedo realizar una acción o yo recibir una acción y verla desde mil formas diferentes. Pongo mis límites, pero ¿desde dónde los estoy poniendo? Mi ser, ¿cómo está? Los estoy poniendo desde la paz, pon los límites que sean necesarios. Los estoy poniendo desde el miedo, desde la frustración, desde este enojo. Yo te recomendaría hacer un clavado hacia adentro y en ese momento vamos a poder ir dando más escalones en el tema de, lo siento, voy a vivir mi emoción, pero siempre acordándome que el perdón es algo racional. Lo voy a entender, lo voy a comprender. En el momento en el que comprendo, el perdón se da por añadidura. Y entonces comprendo que no tenías una manera diferente de hacerla y también comprendo que yo planeé esto, que en el lado espiritual, que hay un sentido más profundo de lo que hemos estado haciendo. Y entonces en el momento en el que se juntan
de verdad es un gracias por la oportunidad. Me encanta, Ale. Oye, ¿y cómo empiezo este clavado interno del que hablas, no? Porque a veces empieza solo como lo decía hace ratito, como una gotita de agua, ¿no? Que Claro. empieza como a manifestarse ahí como quizás es hora de dejar ir, Sí. quizás es hora de soltar, quizás es hora... Y muchas veces no tenemos como esta amplitud de nuestra visión para decir, ok, empiezo por acá en este clavado interno, empiezo por acá. ¿Cuáles dirías tú que son los primeros pasos a este clavado interno o con qué herramientas contamos los mortales en este clavado interno para empezar a gestionar para salirme de este laberinto de emociones más Totalmente. bien, para empezar a trabajar mi mente racional a mi favor y como mi amiga? Totalmente. Muy buena pregunta. Me hiciste pensar. Muy buena pregunta porque sí creo que el hecho de tener estas herramientas nos aligera la vida de una manera increíble hasta en los escenarios que podamos percibir de más oscuridad. Hay una frase de Marian Rojas que me encanta, que dice, ella estudia mucho la buena suerte, ¿no? Entonces como que dice, a ver, ¿por qué? ¿Qué es la buena suerte? ¿O por qué alguien tiene muy buena suerte y el otro nada más no? ¿Ya sabes? Y ella dice que la buena suerte es esta conjunción cuando se juntan las oportunidades, oportunidad, llámese cualquier situación, muerte, enfermedad, traición, lo que sea. Sí, a veces vinculamos oportunidad a ganarte la lotería. Exacto. Y el tema es el encontrar una oportunidad en todo lo que nos pasa, ¿no? Exacto, algo que nosotros le demos como la connotación de negativo, ¿no? Y entonces es cuando se conjuntan esta oportunidad con el conocimiento, que el conocimiento son estas herramientas. Y entonces, claro que es, entre más conocimiento y más herramientas tenga, cuando llegan las oportunidades, yo saco esta oportunidad, algo que la gente podría considerar buena suerte. Pero entonces vuelvo a lo mismo de esta paz activa, ¿no? De decir, no es que lo esté viviendo en paz como un flan la situación, es que estoy logrando integrar todo este conocimiento y todas estas herramientas con estas oportunidades, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta de cómo podemos empezar. Creo que sí me haces pensar, porque a ver, yo esto lo empecé hace muchísimos años y si me dices, ahorita empieza, yo creo que sí es como desde un anhelo porque la información está y está en todos los lugares alrededor de nosotros, desde las redes sociales, desde un buen libro, desde una buena psicóloga. A ver, yo soy psicóloga y sí diría que ir a terapia es fundamental también para saber atravesar este tipo de situaciones en donde dices, yo platicaba mucho con mi mamá que luego como que estas oportunidades con natación que no nos gustaría tanto que nos dieran, es como si te aventaran, ya sabes, de que a un agujero negro puede ser una traición, puede ser una enfermedad, puede ser un lo que sea de esto está horrible, entonces me avientan a un agujero negro y entonces sientes que caes por el agujero negro, pero el tener algo de donde agarrarte, que son como estas herramientas, te salvan. Literalmente puedo decir que te salvan la vida el tener estas herramientas y estas cosas de donde agarrarte, ¿no? Entonces, te voy a compartir una herramienta que me ha funcionado muchísimo en el tema del perdón, que está súper relacionada con HeartMath. Para dejar una herramienta y que la gente diga, tengo esta. Venga. Tengo esta por donde empezar. Esta herramienta, a ver, si lo ves desde la perspectiva de HeartMath, HeartMath estudia al corazón de una manera muy científica, entonces como que científicamente te van diciendo qué hace el órgano del corazón, qué tanta frecuencia y campo electromagnético va teniendo a tu alrededor. Acabo de leer los 2 últimos libros que leí, literalmente daban una herramienta muy similar, entonces dije, o sea, yo la he practicado y digo, funciona porque funciona, ¿no? Entonces, la herramienta que yo te dejaría para el tema del perdón se va a escuchar muy, ¿cómo quieres que lo haga? Pero te lo juro que funciona. Lo único la primera cosa de HeartMath es enfocar tu respiración al órgano del corazón. Entonces, imaginarte que tu corazón es una bomba,
como si fuera un globo. Ok. Entonces, cada vez que inhalas, expandes el corazón y cada vez que exhalas, lo contraes. Y Ok. entonces te quedas así un rato, como literalmente imaginando que tu corazón es una bomba, y entonces inhalas y expandes el corazón, exhalas y contraes el corazón, inhalas y expandes, exhalas y contraes, hasta que tú empieces en HeartMath lo llaman como un estado de coherencia cardíaca, pero en el momento en el que tú te empieces a sentir bien, en paz, lleno de vida, porque vas a ver que con esta simple técnica hay muchísimos estudios científicos que sirven muchísimo también para la ansiedad, para el estrés y para todas estas Sí, yo cosas. ahorita lo estoy haciendo mientras escucho y me empiezo a sentir Y te como... veas así. Y en el momento en el que, después de unas 5 o 10 respiraciones, mandar toda esta paz y toda esta tranquilidad que tú estás sintiendo a la persona. Ay, Está cañón. Y a ver, al principio es como, y yo lo llegué a decir, ¿cómo le voy a mandar yo luz a esa persona que tanto daño me hizo o que me hizo llorar? Ya sabes, como que me hizo llorar tantos días. No, es que te quiero proponer algo. Ya que salga el capítulo, hacemos un live con esta meditación Me late. para que se quede guardado y esté la herramienta ahí guiada por Ale. Me late. ¿Sí? Me parece padrísimo. Y entonces lo que yo recomiendo cuando dices, es que ¿cómo voy a...? Empieza con algo que tal vez no se te complique tanto. Y entonces empieza a mandárselo a tu mamá. Y luego a tu amiga. Y luego como que te vas empezando a relacionar con esta técnica. Y si dices, bueno, me voy a enfocar 5 minutos a mandárselo a esta persona y luego me vuelvo a enfocar en Mika, ya sabes, y se lo va a mandar a Mika. Ahí vas haciendo, pero ¿qué vas haciendo? Y entonces volvemos a esto, es amor propio. Ay, qué Es por bonito, amor Ale. propio, es por empoderamiento, es por decir, yo tengo la capacidad de tener esta paz activa dentro de mí. Y como tú dices, puede que el güey esté echándose un tobogán o esté sufriéndola o esté como esté, dentro de mí hay paz. Y considero que eso es lo más importante. Ay, Ale, qué bonito, porque justo quería empezar a cerrar preguntándote de manera física cómo se siente vivir sin el perdón y cómo se siente vivir en perdón, porque pienso, y lo confirmo con todo esto que nos has compartido en el día de hoy, pienso que es una práctica activa, ¿no? El perdón constante, Totalmente. constante, todo el tiempo, el perdón, el perdón. ¿Cómo se siente, Ale? ¿Cómo empiezo a sentirme más ligera? No sé, ¿cómo empiezo a sentirme en perdón? Físicamente, físicamente yo creo que siempre hay de dos. ¿Está pesado o está ligero? Y el perdón siempre se va a sentir ligero. Siempre. Hay una práctica que también me encanta, que, a ver, hay una frase que escuchamos muchísimo, ¿no? Que dice como de Jesús, que es un maestro que yo amo con todo mi corazón, que dice, no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no? Y a mí me gustaría profundizarlo un poco más en el decir, no pienses del otro lo que no te gustaría que el otro pensara de ti. ¡Ay, Ale, qué Ay, bárbara! ¡Me encantó! ahí se vuelve todo. Y entonces, y yo invito a toda la gente que escuche este capítulo que de verdad lo ponga en práctica, porque en el momento en el que yo empiezo a pensar del otro, pensar sin decir nada, sin nada, nada, simplemente pararme y pensar del otro, lo que yo quiero que el otro piense de mí, es una ligereza. Ahorita que preguntabas en el tema físico, es una ligereza que hay que va como penetrando nuestra alma, que esa misma penetración se va expandiendo y entonces te encuentras más tranquila, más ligera, sonriendo más, riéndote más, divirtiéndote más. Y no es que de la nada ya sabes, no es que de la nada te divertiste, de la nada te soltaste, de la nada. No, es que el trabajo empezó desde esta actividad mental, desde esta paz activa, desde este pensar, pensar, pensar de mí, pensar del otro, pensar. Y eso me encanta porque no tienes que hacer nada extraordinario. No tienes que irte a la India a meditar al lado de quién sabe quién y no tienes que irte a la sierra a ayudar. A ver, si esto es parte de lo que se logra, está buenísimo. Pero en realidad, tener paz es del diario. Es del diario y es decir, pienso de los demás, esto, ¿no? Lo que me gustaría que pensaran de mí y creo que aquí lo volvemos a relacionar con el tema del perdón, de decir, no lo podías hacer diferente, no sabías cómo hacerlo diferente, porque luego pasa mucho.
no te digo nada, pero a cómo estoy pensando que, ya sabes, que por qué me lo hiciste, que te vaya súper mal. Y entonces es este trabajo realmente en mí y yo la expresión física 100% la daría en ligereza. Me encanta, Ale. Me encanta todo lo que nos has compartido el día de hoy. Me encantaría que muchas de las personas que nos ven y nos escuchan tuvieran acceso a Ale. Y es muy sencillo. Luego, quizás las personas que nos están escuchando tienen como casos en específico que se les están Claro, ocurriendo y también cada caso tendrá sus debidos procesos. Tú claro. puedes acompañar estos Totalmente. procesos. Y amo lo que hago y disfruto. Y creo que es esto, ¿no? Yo creo que el trabajo de cualquier terapeuta, cualquier psicólogo, cualquier persona que se ayuda, que se dedica a ayudar al bienestar de los demás, es un trabajo bien sencillo. Es pensar de tu paciente realmente como un ser perfecto y como ese ser perfecto que, aunque él ahorita no se acuerde, yo te ayudo en el proceso para que recuerdes este ser perfecto. Y como psicóloga, claro que te voy a dar herramientas y te voy a ayudar, pero creo que lo más valioso que tenemos estas personas es el pensar del otro como el ser perfecto, lo que me gustaría que el otro pensara de mí. Me encanta, Ale, me encanta. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo quienes nos escuchan? En Instagram me pueden encontrar como Ale Acosta, guión bajo, guión bajo, guión bajo y muchos guión bajos. Y pues bueno, por Instagram es por donde más recibo preguntas, por donde más contesto y por donde más cerquita siento a la gente. Perfecto. Gracias por haber Ay, venido, no, gracias a Ale. ti, Sofi, te quiero con todo mi Yo a corazón. ti y a todas las personas que nos escucharon, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutitos y nos vemos en el siguiente episodio de Queridamente. Bye.